El nombre escrito en una tarjeta de identificación nunca se siente del todo propio cuando lo miras demasiado tiempo, no por duda ni por conflicto, sino por una especie de distancia silenciosa, como si esa combinación de letras hubiera sido asignada a otra versión tuya que ya no está presente, pero sigue apareciendo en superficies oficiales, en ventanillas, en pantallas pequeñas donde se decide quién eres sin preguntarte demasiado. El cuerpo aprende a responder a ese nombre, gira la cabeza, levanta la mano, firma, asiente, pero por dentro queda una leve demora, como si la respuesta viniera desde un lugar un poco atrasado del ser, un segundo después de que el mundo ya ha avanzado. Y entonces empieza a notarse algo extraño. No es que haya una identidad falsa, es que hay demasiadas versiones funcionando al mismo tiempo, y todas reclaman continuidad. Una versión que habla con seguridad en espacios donde no siente seguridad. Otra que sonríe con precisión en momentos donde no hay sonrisa real, pero sí un acuerdo tácito con el entorno. Otra que observa todo esto desde atrás, sin intervenir, como si no tuviera permiso para tocar el resto. Sostener esa convivencia interna no duele de forma dramática. No hay ruptura evidente. Es más bien un desgaste leve, constante, como un tejido que se estira sin romperse, pero pierde densidad con el tiempo. Y lo curioso es que el mundo no espera otra cosa. El mundo funciona como si esa coherencia fuera natural, como si cada persona fuera una unidad estable, cerrada, transparente para sí misma, como si no existiera ese pequeño desfase entre lo que se es y lo que se ejecuta. En la calle, en los espacios de tránsito, en los lugares donde los cuerpos se cruzan sin detenerse. Esa estabilidad parece real, pero por dentro algo se mantiene ligeramente desplazado, como una silla mal alineada dentro de una habitación perfectamente ordenada. Heidegger lo insinuaba sin decirlo de forma simple. El peso del uno, del sé, esa forma impersonal de habitar la vida, donde no se decide del todo, donde las acciones parecen venir ya pensadas por una corriente anterior. No es una opresión visible, es más bien una comodidad extraña, una facilidad para no tener que estar del todo presente en cada gesto. Y sin embargo, llega un punto en el que incluso esa facilidad comienza a sentirse fatigosa, no porque haya un deseo claro de ser auténtico, esa palabra ya suena demasiado limpia para lo que ocurre aquí. Es otra cosa. Es el cansancio de mantener la continuidad del personaje sin que nadie lo haya pedido explícitamente, pero sin poder dejar de hacerlo, como si el ser hubiera aprendido a sostenerse en una postura concreta frente a los demás, y cualquier variación generara una mínima fricción interna, casi imperceptible, pero constante. Hay momentos en los que incluso el silencio tiene una forma social, un silencio que no es vacío, sino cuidadosamente calibrado, un silencio que dice, estoy bien aquí, aunque no haya certeza de qué significa estar bien en ningún lugar. Y en ese punto aparece algo que no es tristeza, ni ansiedad, ni conflicto. Es más cercano a lo que Sartre llamaría una ligera fisura en la transparencia del mundo, una especie de náusea tenue, no hacia las cosas en sí, sino hacia la evidencia de que todo sigue funcionando, sin necesitar sentido. Un objeto sobre una mesa, una puerta que abre y cierra sin recordar cuántas veces lo ha hecho, un rostro en el reflejo del vidrio que responde a gestos aprendidos. Todo continúa, todo encaja, y precisamente por eso se vuelve extraño. El tiempo también participa en esa extrañeza,
no el del reloj, no el que organiza citas, trayectos, obligaciones. Ese tiempo es limpio, uniforme, fácil de medir, pero debajo de él hay otro, más viscoso, menos obediente, donde una sola espera puede expandirse hasta ocupar más espacio interno que todo un día completo. Bergson lo insinuaría como duración, un fluir donde los momentos no son unidades separadas, sino densidades distintas de experiencia, y en ese fluir, sostener una identidad estable se vuelve casi una tarea imposible de ejecutar sin fractura, porque lo que se espera de un yo es continuidad, pero lo vivido internamente no siempre la concede. A veces una conversación termina y el cuerpo sigue allí, respondiendo como si aún estuviera dentro de ella. A veces el día ya ha avanzado, pero algo interno se quedó detenido en una escena mínima, una frase, un gesto, una forma de mirar que no se terminó de procesar. Y entonces aparece la sensación de estar ligeramente fuera de sincronía, no con el mundo, sino con la propia ejecución del mundo, como si el ser fuera un actor que olvidó por momentos que estaba actuando, pero sin poder abandonar del todo el escenario. Lo más inquietante no es esa división, lo inquietante es lo bien que funciona. La vida cotidiana no exige unidad interna, exige coherencia externa, y esa coherencia puede fabricarse incluso cuando por dentro no hay un solo centro estable, sino una colección de fragmentos que negocian entre sí quién toma el control en cada situación. El problema no aparece como un evento, no hay caída, no hay ruptura visible, es más bien una acumulación de pequeños actos de sostenerse, ajustar la voz, elegir el gesto correcto, recordar la forma adecuada de estar, y cada ajuste parece mínimo, pero sumados producen una tensión que no se nombra, porque nombrarla la volvería demasiado concreta. En algún punto, incluso la idea de ser alguien empieza a sentirse como una tarea heredada, no como una elección, una herencia silenciosa del lenguaje, de los roles, de las expectativas que no necesitan ser dichas para operar. El yo aparece entonces menos como una esencia y más como una práctica repetida. Y como toda práctica repetida, desgasta. No hay drama en ese desgaste, no hay urgencia, solo una especie de peso suave que se acumula en los márgenes de la atención, como polvo, en superficies que nadie mira de cerca. Incluso el descanso no siempre interrumpe esa continuidad, porque el descanso no elimina la estructura del yo, solo la suspende temporalmente, y cuando regresa, lo hace con la misma forma, como si nunca hubiera dejado de estar allí. Hay algo casi absurdo en esa persistencia. Camus hablaría de la confrontación entre la búsqueda humana de sentido y la indiferencia del mundo. Pero aquí no es una confrontación épica, es más silenciosa. Es la constatación de que el mundo no responde a la necesidad de coherencia interna, pero el yo sigue intentando producirla como si fuera indispensable. Y ese intento constante, repetido, discreto, termina por volverse el verdadero trabajo de existir. No construir una vida, no encontrar un propósito, sino mantener la continuidad de una figura reconocible a través del tiempo, aunque esa figura por dentro se esté volviendo cada vez más difusa. Hay momentos breves en los que esa exigencia se afloja, instantes donde no hay que sostener nada con precisión, donde la identidad no se siente como estructura, sino como algo más poroso, casi innecesario, pero suelen pasar rápido.
Y lo que queda no es nostalgia, sino una especie de reconocimiento silencioso de lo complejo que es volver a ajustarse, como si el mundo externo siempre estuviera esperando una versión específica y cualquier desviación tuviera que ser corregida antes de ser visible. En ese ajuste permanente, el ser aprende a dividirse sin notarlo. Aprende a habitar su propia multiplicidad como si fuera normal, y quizás lo es. Quizás no hay nada roto en ello, solo una forma de adaptación que se ha vuelto demasiado eficiente. Pero la eficiencia tiene un costo que no siempre se nombra. Un cansancio que no interrumpe la vida, pero la acompaña como un fondo constante. No impide actuar, no detiene el movimiento, solo hace que cada gesto tenga una ligera densidad adicional, como si estuviera siendo sostenido desde más de un lugar al mismo tiempo. Y entonces en algún momento ya no se trata de resolver nada. No hay una identidad verdadera esperando ser encontrada detrás de las máscaras. No hay una versión final que alivie la tensión. Tal vez solo hay este proceso continuo de ajuste, esta forma imperfecta de estar en el mundo sin coincidir del todo con él. Y aún así, algo en esa incoherencia no pide desaparecer, solo ser reconocido por un instante sin necesidad de corregirlo.